Crimen y castigo. Autor: Fyodor Dostoyevsky. Narrado por Wolfie el Curioso. Parte 4. Entonces, ¿a qué demonios has venido? Has perdido el juicio. Esto es una ofensa para mí. No consentiré que te vayas así. Bien, escucha. He venido a tu casa porque no conozco a nadie más que a ti para que me ayude a volver a empezar. Tú eres mejor que todos los demás, es decir, más inteligente, más comprensivo. Pero ahora veo que no necesito nada, ¿entiendes? Absolutamente nada. No me hacen falta los servicios ni la simpatía de los demás. Estoy solo y me basto a mí mismo. Esto es todo. Déjame en paz. Pero escucha un momento, Botarate. Es que te has vuelto loco. Puedes hacer lo que quieras, pero yo tampoco tengo lecciones y... Me río de eso. Estoy en tratos con el librero Kerubimov, que es una magnífica lección en su género. Yo no lo cambiaría por 5 lecciones en familias de comerciantes. Ese hombre publica libritos sobre ciencias naturales, pues esto se vende como el pan. Basta buscar buenos títulos. Me has llamado insensato más de una vez, pero estoy seguro de que hay otros más tontos que yo. Mi editor, que es poco menos que analfabeto, quiere seguir la corriente de la moda, y yo, naturalmente, le animo. Mira, aquí hay 2 pliegos y medio de texto alemán. Puro charlatanismo, a mi juicio. Dicho en 2 palabras, la cuestión que estudia el autor es la de si la mujer es un ser humano. Naturalmente, él opina que sí y su labor consiste en demostrarlo elocuentemente. Kerubimov considera que este folleto es de actualidad en estos momentos en que el feminismo está de moda, y yo me encargo de traducirlo. Podrá convertir en 6 los 2 pliegos y medio de texto alemán. Le pondremos un título ampuloso que llene media página y se venderá a 50 kopecks el ejemplar. Será un buen negocio. Se me paga la traducción a 6 rublos el pliego, o sea 15 rublos por todo el trabajo. Ya he cobrado 6 por adelantado. Cuando terminemos este folleto traduciremos un libro sobre las ballenas, y para después ya hemos elegido unos cuantos chismes de les confessions. También los traduciremos. Alguien ha dicho a Kerubimov que Rousseau es una especie de Radistep. Naturalmente, yo no he protestado. Que se vayan al demonio. Bueno, ¿quieres traducir el segundo pliego del folleto? ¿Es la mujer un ser humano? Si quieres, coge inmediatamente el pliego, plumas, papel, todos estos gastos van a cargo del editor, y aquí tienes 3 rublos. Como yo he recibido 6 adelantados por toda la traducción, a ti te corresponden 3. Cuando hayas traducido el pliego, recibirás otros 3. Pero que te conste que no tienes nada que agradecerme. Por el contrario, apenas te he visto entrar, he pensado en tu ayuda. En primer lugar, yo no estoy muy fuerte en ortografía, y en segundo, mis conocimientos del alemán son más que deficientes. Por eso me veo obligado con frecuencia a inventar, aunque me consuelo pensando que la obra ha de ganar con ello. Es posible que me equivoqué. Bueno, ¿aceptas? Raskolnikov cogió en silencio el pliego de texto alemán y los 3 rublos y se marchó sin pronunciar palabra. Rasumikine le siguió con una mirada de asombro. Cuando llegó a la primera esquina, Raskolnikov volvió repentinamente sobre sus pasos y subió de nuevo al alojamiento de su amigo. Ya en la habitación, dejó el pliego y los 3 rublos en la mesa y volvió a marcharse, sin desplegar los labios. Rasumikine perdió al fin la paciencia. Decididamente, te has vuelto loco, vociferó. ¿Qué significa esta comedia? ¿Quieres volverme la cabeza del revés? ¿Para qué demonio has venido? No necesito traducciones, murmuró Raskolnikov sin dejar de bajar la escalera. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Le gritó Rasumikine desde el rellano. Raskolnikov siguió bajando en silencio. Oye, ¿dónde vives? No obtuvo respuesta. Vete al mismísimo infierno. Pero Raskolnikov estaba ya en la calle.
Iba por el puente de Nicolás cuando una aventura desagradable le hizo volver en sí momentáneamente. Un cochero cuyos caballos estuvieron a punto de arrollarlo le dio un fuerte latigazo en la espalda después de haberle dicho a gritos 3 o 4 veces que se apartase. Este latigazo despertó en él una ira ciega. Saltó hacia el pretil, solo Dios sabe por qué hasta entonces había ido por medio de la calzada, rechinando los dientes. Todos los que estaban cerca se echaron a reír. Bien hecho. Estos granujas. Conozco a estos bribones. Se hacen el borracho, se meten bajo las ruedas y uno tiene que pagar daños y perjuicios. Algunos viven de eso. Aún estaba apoyado en el pretil, frotándose la espalda, ardiendo de ira, siguiendo con la mirada el coche que se alejaba, cuando notó que alguien le ponía una moneda en la mano. Volvió la cabeza y vio a una vieja cubierta con un gorro y calzada con borceguíes de piel de cabra, acompañada de una joven, su hija sin duda, que llevaba sombrero y una sombrilla verde. «Toma esto, hermano, en nombre de Cristo». Él tomó la moneda y ellas continuaron su camino. Era una pieza de 20 copecks. Se comprendía que, al ver su aspecto y su indumentaria, le hubieran tomado por un mendigo. La generosa ofrenda de los 20 copecks se debía, sin duda, a que el latigazo había despertado la compasión de las dos mujeres. Apretando la moneda con la mano, dio una veintena de pasos más y se detuvo de cara al río y al palacio de invierno. En el cielo no había ni una nube, y el agua del Neva, cosa extraordinaria, era casi azul. La cúpula de la catedral de San Isaac, aquel era precisamente el punto de la ciudad desde donde mejor se veía, lanzaba vivos reflejos. En el transparente aire se distinguían hasta los menores detalles de la ornamentación de la fachada. El dolor del latigazo iba desapareciendo y Raskolnikov, olvidándose de la humillación sufrida. Una idea, vaga pero inquietante, le dominaba. Permanecía inmóvil, con la mirada fija en la lejanía. Aquel sitio le era familiar. Cuando iba a la universidad tenía la costumbre de detenerse allí, sobre todo al regresar, lo había hecho más de 100 veces para contemplar el maravilloso panorama. En aquellos momentos experimentaba una sensación imprecisa y confusa que le llenaba de asombro. Aquel cuadro esplendoroso se le mostraba frío, algo así como ciego y sordo a la agitación de la vida. Esta triste y misteriosa impresión que invariablemente recibía le desconcertaba, pero no se detenía a analizarla, siempre dejaba para más adelante la tarea de buscarle una explicación. Ahora recordaba aquellas incertidumbres, aquellas vagas sensaciones, y este recuerdo, a su juicio, no era puramente casual. El simple hecho de haberse detenido en el mismo sitio que antaño, como si hubiese creído que podía tener los mismos pensamientos e interesarse por los mismos espectáculos que entonces, e incluso que hacía poco, le parecía absurdo, extravagante y hasta algo cómico, a pesar de que la amargura oprimía su corazón. Tenía la impresión de que todo este pasado, sus antiguos pensamientos e intenciones, los fines que había perseguido, el esplendor de aquel paisaje que tan bien conocía, se había hundido hasta desaparecer en un abismo abierto a sus pies. Le parecía haber echado a volar y ver desde el espacio como todo aquello se esfumaba. Al hacer un movimiento maquinal, notó que aún tenía en su mano cerrada la pieza de 20 copecks. Abrió la mano, estuvo un momento mirando fijamente la moneda y luego levantó el brazo y la arrojó al río. Inmediatamente emprendió el regreso a su casa. Tenía la impresión de que había cortado, tan limpiamente como con unas tijeras, todos los lazos que le unían a la humanidad, a la vida. Caía la noche cuando llegó a su alojamiento. Por lo tanto, había estado vagando durante más de 6 horas. Sin embargo, ni siquiera recordaba por qué calles había pasado. Se sentía tan fatigado como un caballo después de una carrera. Se desnudó, se tendió en el diván, se echó encima su viejo sobretodo y se quedó dormido inmediatamente.
La oscuridad era ya completa cuando le despertó un grito espantoso. ¿Qué grito, señor? Y después, jamás había oído Raskolnikov gemidos, aullidos, sollozos, rechinar de dientes, golpes como los que entonces oyó. Nunca habría podido imaginarse un furor tan bestial. Se levantó aterrado y se sentó en el diván, trastornado por el horror y el miedo. Pero los golpes, los lamentos, las invectivas eran cada vez más violentos. De súbito, con profundo asombro, reconoció la voz de su patrona. La viuda lanzaba ayes y alaridos. Las palabras salían de su boca anhelantes, debía de suplicar que no le pegasen más, pues seguían golpeándola brutalmente. Esto sucedía en la escalera. La voz del verdugo no era sino un ronquido furioso, hablaba con la misma rapidez, y sus palabras presurosas y ahogadas eran igualmente ininteligibles. De pronto, Raskolnikov empezó a temblar como una hoja. Acababa de reconocer aquella voz. Era la de Ilia Petrovich. Ilia Petrovich estaba allí tundiendo a la patrona. La golpeaba con los pies, y su cabeza iba a dar contra los escalones. Esto se deducía claramente del sonido de los golpes y de los gritos de la víctima. Todo el mundo se conducía de un modo extraño. La gente acudía a la escalera, atraída por el escándalo, y allí se aglomeraba. Salían vecinos de todos los pisos. Se oían exclamaciones, ruidos de pasos que subían o bajaban, portazos. ¿Pero por qué le pegan de ese modo? ¿Y por qué lo consienten los que lo ven?, se preguntó Raskolnikov, creyendo haberse vuelto loco. Pero no se había vuelto loco, ya que era capaz de distinguir los diversos ruidos. Por lo tanto, pronto subirían a su habitación. ¿Por qué? Seguramente, todo esto es por lo de ayer. Señor. Intentó pasar el pestillo de la puerta, pero no tuvo fuerzas para levantar el brazo. Por otra parte, ¿para qué? El terror helaba su alma, la paralizaba. Al fin, aquel escándalo que había durado 10 largos minutos se extinguió poco a poco. La patrona gemía débilmente. Ilia Petrovich seguía profiriendo juramentos y amenazas. Después, también él enmudeció y ya no se le volvió a oír. Señor, se habrá marchado. No, ahora se va. Y la patrona también, gimiendo, echa un mar de lágrimas. Un portazo. Los inquilinos van regresando a sus habitaciones. Primero lanzan exclamaciones, discuten, se interpelan a gritos, después solo cambian murmullos. Debían de ser muy numerosos, la casa entera debía de haber acudido. ¿Qué significa todo esto, señor? ¿Para qué, en nombre del cielo, habrá venido este hombre aquí? Raskolnikov, extenuado, volvió a echarse en el diván, pero no consiguió dormirse. Habría transcurrido una media hora, y era presa de un horror que no había experimentado jamás, cuando, de pronto, se abrió la puerta y una luz iluminó el aposento. Apareció Nastasia con una bujía y un plato de sopa en las manos. La sirvienta lo miró atentamente y, una vez segura de que no estaba dormido, depositó la bujía en la mesa y luego fue dejando todo lo demás, el pan, la sal, la cuchara, el plato. Seguramente no has comido desde ayer. Te has pasado el día en la calle aunque ardías de fiebre. Oye, Nastasia, ¿por qué le han pegado a la patrona? Ella lo miró fijamente. ¿Quién le ha pegado? Ha sido hace poco, cosa de una media hora. En la escalera. Ilia Petrovich, el ayudante del comisario de policía, le ha pegado. ¿Por qué? ¿A qué ha venido? Nastasia frunció las cejas y le observó en silencio largamente. Su inquisitiva mirada turbó a Raskolnikov e incluso llegó a atemorizarle. ¿Por qué no me contestas, Nastasia?, preguntó con voz débil y acento tímido. Esto es la sangre, murmuró al fin la sirvienta como hablando consigo misma. La sangre, ¿qué sangre?, balbuceó él, palideciendo y retrocediendo hacia la pared. Nastasia seguía observándole.
Nadie le ha pegado a la patrona, dijo con voz firme y severa. Él se quedó mirándola, sin respirar apenas. Lo he oído perfectamente, murmuró con mayor apocamiento aún. No estaba dormido, estaba sentado en el diván, aquí mismo. Lo he estado oyendo un buen rato. El ayudante del comisario ha venido. Todos los vecinos han salido a la escalera. Aquí no ha venido nadie. Es la sangre lo que te ha trastornado. Cuando la sangre no circula bien, se cuaja en el hígado y uno delira. Bueno, ¿vas a comer o no? Raskolnikov no contestó. Nastasia, inclinada sobre él, seguía observándole atentamente y no se marchaba. Dame agua, Nastasiuka. Ella se fue y reapareció al cabo de 2 minutos con un cantarillo. Pero en este punto se interrumpieron los pensamientos de Raskolnikov. Pasado algún tiempo, se acordó solamente de que había tomado un sorbo de agua fresca y luego vertido un poco sobre su pecho. Inmediatamente perdió el conocimiento. Sin embargo, no estuvo por completo inconsciente durante su enfermedad, era el suyo un estado febril en el que cierta lucidez se mezclaba con el delirio. Andando el tiempo, recordó perfectamente los detalles de este período. A veces le parecía ver varias personas reunidas alrededor de él. Se lo querían llevar, hablaban de él y disputaban acaloradamente. Después se veía solo, inspiraba horror y todo el mundo le había dejado. De vez en cuando, alguien se atrevía a entreabrir la puerta y le miraba y le amenazaba. Estaba rodeado de enemigos que le despreciaban y se mofaban de él. Reconocía a Anastasia y veía a otra persona a la que estaba seguro de conocer, pero que no recordaba quién era, lo que le llenaba de angustia hasta el punto de hacerle llorar. A veces le parecía estar postrado desde hacía un mes, otras creía que solo llevaba enfermo un día. Pero él, suceso lo había olvidado completamente. Sin embargo, se decía a cada momento que había olvidado algo muy importante que debería recordar, y se atormentaba haciendo desesperados esfuerzos de memoria. Pasaba de los arrebatos de cólera a los de terror. Se incorporaba en su lecho y trataba de huir, pero siempre había alguien cerca que le sujetaba vigorosamente. Entonces él caía nuevamente en el diván, agotado, inconsciente. Al fin volvió en sí. Eran las 10 de la mañana. El sol, como siempre que hacía buen tiempo, entraba a aquella hora en la habitación, trazaba una larga franja luminosa en la pared de la derecha e iluminaba el rincón inmediato a la puerta. Nastasia estaba a su cabecera. Cerca de ella había un individuo al que Raskolnikov no conocía y que le observaba atentamente. Era un mozo que tenía aspecto de cobrador. La patrona echó una mirada al interior por la entreabierta puerta. Raskolnikov se incorporó. ¿Quién es, Nastasia?, preguntó, señalando al mozo. Ya ha vuelto en sí, exclamó la sirvienta. Ya ha vuelto en sí, repitió el desconocido. Al oír estas palabras, la patrona cerró la puerta y desapareció. Era tímida y procuraba evitar los diálogos y las explicaciones. Tenía unos 40 años, era gruesa y fuerte, de ojos oscuros, cejas negras y aspecto agradable. Mostraba esa bondad propia de las personas gruesas y perezosas y era exageradamente pudorosa. ¿Quién es usted?, preguntó Raskolnikov al supuesto cobrador. Pero en este momento la puerta se abrió y dio paso a Razumikine, que entró en la habitación inclinándose un poco por exigencia de su considerable estatura. «Esto es un camarote», exclamó. «Estoy harto de dar cabezadas al techo. Y a esto llaman habitación. Bueno, querido, ya has recobrado la razón, según me ha dicho Pachenka». «Acaba de recobrarla», dijo la sirvienta. «Acaba de recobrarla», repitió el mozo como un eco, con cara risueña. «¿Y usted quién es?», le preguntó rudamente Razumikine. «Yo me llamo Brasumikine y no Razumikine, como me llama todo el mundo. Soy estudiante, hijo de gentilhombre, y este señor es amigo mío».
Ahora diga quién es usted. Soy un empleado de la casa Chelopayev y he venido para cierto asunto. Entonces, siéntese. Al decir esto, Rasumikine cogió una silla y se sentó al otro lado de la mesa. Has hecho bien en volver en ti, siguió diciendo. Hace ya 4 días que no te alimentas, lo único que has tomado ha sido unas cucharadas de té. Te he mandado a Zosimov 2 veces. ¿Te acuerdas de Zosimov? Te ha reconocido detenidamente y ha dicho que no tienes nada grave, solo un trastorno nervioso a consecuencia de una alimentación deficiente. Falta de comida, dijo. Esto es lo único que tiene. Todo se arreglará. Está hecho un tío ese Zosimov. Es ya un médico excelente. Bueno, dijo dirigiéndose al mozo, no quiero hacerle perder más tiempo. Haga el favor de explicarme el motivo de su visita. Has de saber, Rodia, que es la segunda vez que la casa Chelopayev envía un empleado. Pero la visita anterior la hizo otro. ¿Quién es el que vino antes que usted? Sin duda, usted se refiere al que vino anteayer. Se llama Alexis Simonovich y, en efecto, es otro empleado de la casa. Es un poco más comunicativo que usted, ¿no le parece? Desde luego, y tiene más capacidad que yo. Laudable modestia. Bien, usted dirá. Se trata, dijo el empleado, dirigiéndose a Raskolnikov, de que, atendiendo a los deseos de su madre, Atanasio Ivanovich Bakruchine, de quien usted, sin duda, habrá oído hablar más de una vez, le ha enviado cierta cantidad por mediación de nuestra oficina. Si está usted en posesión de su pleno juicio, le entregaré 35 rublos que nuestra casa ha recibido de Atanasio Ivanovich, el cual ha efectuado el envío por indicación de su madre. Sin duda, ya estaría usted informado de esto. Sí, ya recuerdo. Bakruchine, murmuró Raskolnikov, pensativo. Oye usted, exclamó Rasumikine. Conoce a Bakruchine. Por lo tanto, está en su cabal juicio. Por otra parte, advierto que también usted es un hombre capacitado. Continúe, da gusto oír hablar con sensatez. Pues sí, ese Bakruchine que usted recuerda es Atanasio Ivanovich, el mismo que ya otra vez, atendiendo a los deseos de su madre, le envió dinero de este mismo modo. Atanasio Ivanovich no se ha negado a prestarle este servicio y ha informado del asunto a Simón Simonovich, rogándole le haga entrega de 35 rublos. Aquí están. Emplea usted expresiones muy acertadas. Yo adoro también a esa madre. Y ahora juzgue usted mismo, ¿está o no en posesión de sus facultades mentales? Le advierto que eso está fuera de mi incumbencia. Aquí se trata de que me eche una firma. Se la echará. Es un libro donde ha de firmar. Sí, aquí lo tiene. Traiga. Vamos, Rodia, un pequeño esfuerzo. Incorpórate, yo te sostendré. Coge la pluma y pon tu nombre. En nuestros días, el dinero es la más dulce de las mieles. No vale la pena, dijo Raskolnikov rechazando la pluma. ¿Qué es lo que no vale la pena? Firmar. No quiero firmar. Esa es buena. En este caso, la firma es necesaria. Yo no necesito dinero. Que no necesitas dinero. Hermano, eso es una solemne mentira. Sé muy bien que el dinero te hace falta. Le ruego que tenga un poco de paciencia. Esto no es nada. Tienes sueños de grandeza. Estas cosas le ocurren incluso cuando su salud es perfecta. Usted es un hombre de buen sentido. Entre los dos le ayudaremos, es decir, le llevaremos la mano y firmará. Ala, vamos. ¿Puedo volver a venir? No, ¿para qué tanta molestia? Usted es un hombre de buen sentido. Vamos, Rodia, no entretengas a este señor. Ya ves que está esperando. Y se dispuso a coger la mano de su amigo. Deja, dijo Raskolnikov. Firmaré. Cogió la pluma y firmó en el libro. El empleado entregó el dinero y se marchó. Bravo. Y ahora, amigo, ¿quieres comer? Sí. ¿Hay sopa, Nastasia? Sí, ayer sobró.
Está hecha con pasta de sopa y patatas. Sí. Lo sabía. Tráenos también té. Bien. Raskolnikov contemplaba esta escena con profunda sorpresa y una especie de inconsciente pavor. Decidió guardar silencio y esperar el desarrollo de los acontecimientos. Me parece que no deliro, pensó. Todo esto tiene el aspecto de ser real. 2 minutos después llegó Nastasia con la sopa y anunció que enseguida les serviría el té. Con la sopa había traído no solo 2 cucharas y 2 platos, sino, cosa que no ocurría desde hacía mucho tiempo, el cubierto completo con sal, pimienta, mostaza para la carne. Hasta estaba limpio el mantel. Nastasiuka, Praskovia Pavlovna nos haría un bien si nos mandara 2 botellitas de cerveza. Sería un buen final. Sabes cuidarte, rezongó la sirvienta. Y salió a cumplir el encargo. Raskolnikov seguía observando lo que ocurría en su presencia con inquieta atención y fuerte tensión de ánimo. Entretanto, Razumikine se había instalado en el diván junto a él. Le rodeó el cuello con su brazo izquierdo tan torpemente como lo habría hecho un oso y, aunque tal ayuda era innecesaria, empezó a llevar a la boca de Raskolnikov, con la mano derecha, cucharadas de sopa, después de soplar sobre ellas para enfriarlas. Sin embargo, la sopa estaba apenas tibia. Raskolnikov sorbió ávidamente 1, 2, 3 cucharadas. Entonces, súbitamente, Razumikine se detuvo y dijo que, para darle más, tenía que consultar a Zosimov. En esto llegó Nastasia con las 2 botellas de cerveza. ¿Quieres té, Rodia?, preguntó Razumikine. Sí. Corre en busca del té, Nastasia, pues, en lo que concierne a esta pócima, me parece que podemos pasar por alto las reglas de la facultad. Ah, llegó la cerveza. Se sentó a la mesa, acercó a él la sopa y el plato de carne y empezó a devorar con tanto apetito como si no hubiera comido en 3 días. Ahora, amigo Rodia, como aquí, en tu habitación, todos los días, masculló con la boca llena. Ha sido cosa de Pachenka, tu amable patrona. Yo, como es natural, no le llevo la contraria. Pero aquí llega Nastasia con el té. ¡Qué lista es esta muchacha! ¿Quieres cerveza, Nastenka? No gaste bromas. ¿Y té? Hombre, eso. Sírvete. No, espera. Voy a servirte yo. Déjalo todo en la mesa. Inmediatamente se posesionó de su papel de anfitrión y llenó primero una taza y después otra. Seguidamente dejó su almuerzo y fue a sentarse de nuevo en el diván. Otra vez rodeó la cabeza del enfermo con un brazo, la levantó y empezó a dar a su amigo cucharaditas de té, sin olvidarse de soplar en ellas con tanto esmero como si fuera este el punto esencial y salvador del tratamiento. Raskolnikov aceptaba en silencio estas solicitudes. Se sentía lo bastante fuerte para incorporarse, sentarse en el diván, sostener la cucharilla y la taza, e incluso andar, sin ayuda de nadie, pero, llevado de una especie de astucia, misteriosa e instintiva, se fingía débil e incluso algo idiotizado, sin dejar de tener bien agudizados la vista y el oído. Pero llegó un momento en que no pudo contener su mal humor, después de haber tomado una decena de cucharaditas de té, libertó su cabeza con un brusco movimiento, rechazó la cucharilla y dejó caer la cabeza en la almohada. Ahora dormía con verdaderas almohadas rellenas de plumón y cuyas fundas eran de una blancura inmaculada. Raskolnikov observó este detalle y se sintió vivamente interesado. Es necesario que Pachenka nos envíe hoy mismo la frambuesa en dulce para prepararle un jarabe, dijo Razumikine volviendo a la mesa y reanudando su interrumpido almuerzo. ¿Pero de dónde sacará las frambuesas?, preguntó Nastasia, que mantenía un platillo sobre la palma de su mano, con todos los dedos abiertos, y vertía el té en su boca, gota a gota haciéndolo pasar por un terrón de azúcar que sujetaba con los labios. Pues las sacará, sencillamente, de la frutería, mi querida Nastasia. No puedes figurarte, Rodia, las cosas que han pasado aquí durante tu enfermedad.
Cuando saliste corriendo de mi casa como un ladrón, sin decirme dónde vivías, decidí buscarte hasta dar contigo, para vengarme. Enseguida empecé las investigaciones. Lo que corrí, lo que interrogué. No me acordaba de tu dirección actual, o tal vez, y esto es lo más probable, nunca la supe. De tu antiguo domicilio, lo único que recordaba era que estaba en el edificio Karlamov, en las 5 esquinas. Me harté de buscar, y al fin resultó que no estaba en el edificio Karlamov, sino en la casa Buk. Nos armamos a veces unos líos con los nombres. Estaba furioso. Al día siguiente se me ocurrió ir a las oficinas de empadronamiento, y cuál no sería mi sorpresa al ver que al cabo de 2 minutos me daban tu dirección actual. Estás inscrito. Inscrito yo. Claro. En cambio, no pudieron dar las señas del general Kovalev, que solicitaron mientras yo estaba allí. En fin, abreviemos. Apenas llegué allí, se me informó de todo lo que te había ocurrido, de todo absolutamente. Sí, lo sé todo. Se lo puedes preguntar a Anastasia. He trabado conocimiento con el comisario Nikodim Fomich, me han presentado a Ilya Petrovich, y conozco al portero y al secretario Alejandro Grigorevich Zamiotov. Finalmente, cuento con la amistad de Pachenka. Nastasia es testigo. La has engatusado. Y, al decir esto, la sirvienta sonreía maliciosamente. Debes echar el azúcar en el té en vez de beberlo así, Nastasia Nikiforovna. Oye, mal educado, replicó Nastasia. Pero enseguida se echó a reír de buena gana. Cuando se hubo calmado continuó, soy Petrovna y no Nikiforovna. Lo tendré presente. Pues bien, amigo Rodia, dicho en 2 palabras, yo me propuse cortar de cuajo, utilizando medios heroicos, cuantos prejuicios existían acerca de mi persona, pues es el caso que Pachenka tuvo conocimiento de mis veleidades. Por eso no esperaba que fuese tan complaciente. ¿Qué opinas tú de todo esto? Raskolnikov no contestó, se limitó a seguir fijando en él una mirada llena de angustia. Sí, está incluso demasiado bien informada, dijo Razumikine, sin que le afectara el silencio de Raskolnikov y como si asintiera a una respuesta de su amigo. Conoce todos los detalles. ¡Qué frescura!, exclamó Nastasia, que se retorcía de risa oyendo las genialidades de Razumikine. El mal está, querido Rodia, en que desde el principio seguiste una conducta equivocada. Procediste con ella con gran torpeza. Esa mujer tiene un carácter lleno de imprevistos. En fin, ya hablaremos de esto en mejor ocasión. Pero es incomprensible que hayas llegado a obligarla a retirarte la comida. ¿Y qué decir del pagaré? Solo no estando en juicio pudiste firmarlo. Y ese proyecto de matrimonio con Natalia Egorovna. Ya ves que estoy al corriente de todo. Pero advierto que estoy tocando un punto delicado. Perdóname, soy un asno. Y, ya que hablamos de esto, ¿no opinas que Praskovia Pavlovna es menos necia de lo que parece a primera vista? Sí, respondió Raskolnikov entre dientes y volviendo la cabeza, pues había comprendido que era más prudente dar la impresión de que aceptaba el diálogo. ¿Verdad que sí?, exclamó Razumikine, feliz ante el hecho de que Raskolnikov le hubiera contestado. Pero esto no quiere decir que sea inteligente. No, ni mucho menos. Tiene un carácter verdaderamente raro. A mí me desorienta a veces palabra. No cabe duda de que ya ha cumplido los 40 y dice que tiene 36, aunque bien es verdad que su aspecto autoriza el embuste. Por lo demás, te juro que yo solo puedo juzgarla desde un punto de vista intelectual, puramente metafísico, por decirlo así. Pues nuestras relaciones son las más singulares del mundo. Yo no las comprendo. En fin, volvamos a nuestro asunto. Cuando ella vio que dejabas la universidad, que no dabas lecciones, que ibas mal vestido, y, por otra parte, cuando ya no te pudo considerar como persona de la familia, puesto que su hija había muerto, la inquietud se apoderó de ella.
Y tú, para acabar de echarlo a perder, empezaste a vivir retirado en tu rincón. Entonces ella decidió que te fueras de su casa. Ya hacía tiempo que esta idea rondaba su imaginación, y te hizo firmar ese pagaré que, según le aseguraste, pagaría tu madre. Esto fue una vileza mía, declaró Raskolnikov con voz clara y vibrante. Mi madre está poco menos que en la miseria. Mentí para que siguiera dándome habitación y comida. Es un proceder muy razonable. Lo que te echó todo a perder fue la conducta del señor Techevarov, consejero y hombre de negocios. Sin su intervención, Pachenka no habría dado ningún paso contra ti, es demasiado tímida para eso. Pero el hombre de negocios no conoce la timidez, y lo primero que hizo fue preguntar, ¿es solvente el firmante del efecto? Contestación, sí, pues tiene una madre que con su pensión de 120 rublos pagará la deuda de su Rodienka, aunque para ello haya de quedarse sin comer, y también tiene una hermana que se vendería como esclava por él. En esto se basó el señor Techevarov. Pero ¿por qué te alteras? Conozco toda la historia. Comprendo que te expansionaras con Praskovia Pavlovna cuando veías en ella a tu futura suegra, pero, te lo digo amistosamente, ahí está el quid de la cuestión. El hombre honrado y sensible se entrega fácilmente a las confidencias y el hombre de negocios las recoge para aprovecharse. En una palabra, ella endosó el pagaré a Techevarov, y este no vaciló en exigir el pago. Cuando me enteré de todo esto, me propuse, obedeciendo a la voz de mi conciencia, arreglar el asunto un poco a mi modo, pero, entretanto, se estableció entre Pachenka y yo una corriente de buena armonía, y he puesto fin al asunto atacándolo en sus raíces, por decirlo así. Hemos hecho venir a Techevarov, le hemos tapado la boca con una pieza de 10 rublos y él nos ha devuelto el pagaré. Aquí lo tienes, tengo el honor de devolvértelo. Ahora solamente eres deudor de palabra. Tómalo. Rasumikine depositó el documento en la mesa. Raskolnikov le dirigió una mirada y volvió la cabeza sin desplegar los labios. Rasumikine se molestó. Ya veo, querido Rodia, que vuelves a las andadas. Confiaba en distraerte y divertirte con mi charla, y veo que no consigo sino irritarte. ¿Eres tú el que no conseguía reconocer durante mi delirio?, preguntó Raskolnikov, tras un breve silencio y sin volver la cabeza. Sí, mi presencia incluso te horrorizaba. El día que vine acompañado de Zamiotov te produjo verdadero espanto. Zamiotov, el secretario de la comisaría. ¿Por qué lo trajiste? Para hacer estas preguntas, Raskolnikov se había vuelto con vivo impulso hacia Rasumikine y le miraba fijamente. ¿Pero qué te pasa? ¿Te has turbado? Deseaba conocerte. Habíamos hablado tanto de ti. Por él he sabido todas las cosas que te he contado. Es un excelente muchacho, Rodia, y más que excelente, dentro de su género, claro es. Ahora somos muy amigos, nos vemos casi todos los días. Porque, ¿sabes una cosa? Me he mudado a este barrio. Hace poco. Oye, ¿te acuerdas de Luisa Ivanovna? He hablado durante mi delirio. Ya lo creo. ¿Y qué decía? Pues ya lo puedes suponer, esas cosas que dice uno cuando no está en su juicio. Pero no perdamos tiempo. Hablemos de nuestro asunto. Se levantó y cogió su gorra. ¿Qué decía? Mira que eres testarudo. ¿Acaso temes haber revelado algún secreto? Tranquilízate, no has dicho ni una palabra de tu condesa. Has hablado mucho de un bulldog, de pendientes, de cadenas de reloj, de la isla Krestovsky, de un portero. Nikodim Fomich e Ilia Petrovich estaban también con frecuencia en tus labios. Además, parecías muy preocupado por una de tus botas, seriamente preocupado. No cesabas de repetir, gimoteando, «Dádmela, la quiero». El mismo Zamiotov empezó a buscarla por todas partes y no le importó traerte esa porquería con sus manos, blancas, perfumadas y llenas de sortijas. Cuando recibiste esa asquerosa bota te calmaste.
La tuviste en tus manos durante 24 horas. No fue posible quitártela. Todavía debe de estar en el revoltijo de tu ropa de cama. También reclamabas unos bajos de pantalón deshilachados. ¿Y en qué tono tan lastimero los pedías? Había que oírte. Hicimos todo lo posible por averiguar de qué bajos se trataba. Pero no hubo medio de entenderte. Y vamos ya a nuestro asunto. Aquí tienes tus 35 rublos. Tomo 10, y dentro de un par de horas estaré de vuelta y te explicaré lo que he hecho con ellos. He de pasar por casa de Zosimov. Hace rato que debería haber venido, pues son más de las 11. Y tú, Nastenka, no te olvides de subir frecuentemente durante mi ausencia para ver si quiere agua o alguna otra cosa. El caso es que no le falte nada. A Pachenka ya le daré las instrucciones oportunas al pasar. Siempre le llama Pachenka, el muy bribón, dijo Nastasia apenas hubo salido el estudiante. Acto seguido abrió la puerta y se puso a escuchar. Pero muy pronto, sin poder contenerse, se fue a toda prisa escaleras abajo. Sentía gran curiosidad por saber lo que Razumikine decía a la patrona. Pero lo cierto era que el joven parecía haberla subyugado. Apenas cerró Nastasia la puerta y se fue, el enfermo echó a sus pies la cubierta y saltó al suelo. Había esperado con impaciencia angustiosa, casi convulsiva, el momento de quedarse solo para poder hacer lo que deseaba. Pero ¿qué era lo que deseaba hacer? No conseguía acordarse. Señor, solo quisiera saber una cosa. ¿Lo saben todo o lo ignoran todavía? Tal vez están aleccionados y no dan a entender nada porque estoy enfermo. ¿Acaso me reserven la sorpresa de aparecer un día y decirme que lo saben todo desde hace tiempo y que solo callaban porque? ¿Pero qué iba yo a hacer? Lo he olvidado. Parece hecho adrede. Lo he olvidado por completo. Sin embargo, estaba pensando en ello hace apenas un minuto. Permanecía en pie en medio de la habitación y miraba a su alrededor con un gesto de angustia. Luego se acercó a la puerta, la abrió. Aguzó el oído. No, aquello no estaba allí. De súbito creyó acordarse y, corriendo al rincón donde el papel de la pared estaba desgarrado, introdujo su mano en el hueco y hurgó. Tampoco estaba allí. Entonces se fue derecho a la estufa, la abrió y buscó entre las cenizas. Allí estaban los bajos deshilachados del pantalón y los retales del forro del bolsillo. Por lo tanto, nadie había buscado en la estufa. Entonces se acordó de la bota de que Razumikine acababa de hablarle. Ciertamente estaba allí, en el diván, cubierta apenas por la colcha, pero era tan vieja y estaba tan sucia de barro, que Zamiotov no podía haber visto nada sospechoso en ella. Zamiotov, la comisaría. ¿Por qué me habrán citado? ¿Dónde está la citación? ¿Pero qué digo? Si fue el otro día cuando tuve que ir. También entonces examiné la bota. ¿Para qué habrá venido Zamiotov? ¿Por qué lo habrá traído Razumikine? Estaba extenuado. Volvió a sentarse en el diván. ¿Pero qué me sucede? ¿Estoy delirando todavía o todo esto es realidad? Yo creo que es realidad. Ahora me acuerdo de una cosa. Huir, hay que huir, y cuanto antes. ¿Pero a dónde? Además, ¿dónde está mi ropa? No tengo botas tampoco. Ya sé, me las han quitado, las han escondido. Pero ahí está mi abrigo. Sin duda se ha librado de las investigaciones. Y el dinero está sobre la mesa, afortunadamente. Y el pagaré. Cogeré el dinero y me iré a alquilar otra habitación donde no puedan encontrarme. Sí, pero ¿y la oficina de empadronamiento? Me descubrirán. Razumikine daría conmigo. Es mejor irse lejos, fuera del país, a América. Desde allí me reiré de ellos. Cogeré el pagaré, en América me será útil. ¿Qué más me llevaré? Creen que estoy enfermo y que no me puedo marchar. Ja, ja, ja. He leído en sus ojos que lo saben todo. Lo que me inquieta es tener que bajar esta escalera. Porque puede estar vigilada la salida y entonces me daría de manos a boca con los agentes.
¿Pero qué hay allí? Caramba, té y cerveza, media botella de cerveza fresca. Cogió la botella, que contenía aún un buen vaso de cerveza, y se la bebió de un trago. Experimentó una sensación deliciosa, pues el pecho le ardía. Pero un minuto después ya se le había subido la bebida a la cabeza. Un ligero y no desagradable estremecimiento le recorrió la espalda. Se echó en el diván y se cubrió con la colcha. Sus pensamientos, ya confusos e incoherentes, se enmarañaban cada vez más. Pronto se apoderó de él una dulce somnolencia. Apoyó voluptuosamente la cabeza en la almohada, se envolvió con la colcha que había sustituido a la vieja y destrozada manta, lanzó un débil suspiro y se sumió en un profundo y saludable sueño. Le despertó un ruido de pasos, abrió los ojos y vio a Rasumikine, que acababa de abrir la puerta y se había detenido en el umbral. Vacilante, Raskolnikov se levantó inmediatamente y se quedó mirándole con la expresión del que trata de recordar algo. Rasumikine exclamó: «Ya veo que estás despierto. Bueno, aquí me tienes», y gritó, asomándose a la escalera: «Nastasia, sube el paquete». Luego añadió, dirigiéndose a Raskolnikov: «Te voy a presentar las cuentas». «¿Qué hora es?», preguntó el enfermo, paseando a su alrededor una mirada inquieta. «¿Has echado un buen sueño, amigo? Deben de ser las 6 de la tarde. Has dormido más de 6 horas». «¿6 horas durmiendo, señor? No hay ningún mal en ello. Por el contrario, el sueño es beneficioso. ¿Acaso tenías algún negocio urgente? ¿Una cita? Para eso siempre hay tiempo. Hace ya 3 horas que estoy esperando que te despiertes. He pasado 2 veces por aquí y seguías durmiendo. También he ido 2 veces a casa de Zosimov. No estaba. Pero no importa, ya vendrá. Además, he tenido que hacer algunas cosillas. Hoy me he mudado de domicilio, llevándome a mi tío con todo lo demás, pues has de saber que tengo a mi tío en casa. Bueno, ya hemos hablado bastante de cosas inútiles. Vamos a lo que interesa. Trae el paquete, Nastasia. ¿Y tú cómo estás, amigo mío?» «Me siento perfectamente. Ya no estoy enfermo. Oye, Rasumikine, hace mucho tiempo que estás aquí. Ya te he dicho que hace 3 horas que estoy esperando que te despiertes». «No, me refiero a antes». «¿Cómo a antes? ¿Desde cuándo vienes aquí?» «Ya te lo he dicho. Lo has olvidado». Raskolnikov quedó pensativo. Los acontecimientos de la jornada se le mostraban como a través de un sueño. Todos sus esfuerzos de memoria resultaban infructuosos. Interrogó a Rasumikine con la mirada. «Sí, lo has olvidado», dijo Rasumikine. «Ya me había parecido a mí que no estabas en tus cabales cuando te hablé de eso. Pero el sueño te ha hecho bien. De veras, tienes mejor cara. Ya verás cómo recobras la memoria enseguida. Entre tanto, echa una mirada aquí, grande hombre». Y empezó a deshacer aquel paquete que, al parecer, era para él cosa importante. «Te aseguro, mi fraternal amigo, que era esto lo que más me interesaba. Pues es preciso convertirte en lo que se llama un hombre. Empecemos por arriba. ¿Ves esta gorra?», preguntó sacando del paquete una bastante bonita, pero ordinaria y que no debía de haberle costado mucho. «Permíteme que te la pruebe». «No. Ahora no», después, rechazó Raskolnikov, apartando a su amigo con un gesto de impaciencia. «No, amigo Rodia, debes obedecer, después sería demasiado tarde. Ten en cuenta que, como la he comprado a ojo, no podría dormir esta noche preguntándome si te vendría bien o no». Se la probó y lanzó un grito triunfal. «Te está perfectamente. Cualquiera diría que está hecha a la medida. El cubrecabezas, amigo mío, es lo más importante de la vestimenta. Mi amigo Tolstakov se descubre cada vez que entra en un lugar público donde todo el mundo permanece cubierto.
La gente atribuye este proceder a sentimientos serviles cuando lo único cierto es que está avergonzado de su sombrero, que es un nido de polvo. Es un hombre tan tímido. Oye, Nastenka, mira estos dos cubrecabezas y dime cuál prefieres, si este palmón, cogió de un rincón el deformado sombrero de su amigo, al que llamaba palmón por una causa que solo él conocía, o esta joya. ¿Sabes lo que me ha costado, Rodia? A ver si lo aciertas. ¿A ti qué te parece, Nastasiuka?, preguntó a la sirvienta, en vista de que su amigo no contestaba. Pues no creo que te haya costado menos de 20 kopecks. 20 kopecks, calamidad, exclamó Rasumikine, indignado. Hoy por 20 kopecks ni siquiera a ti se lo podría comprar. 80 kopecks. Pero la he comprado con una condición, la de que el año que viene, cuando ya esté vieja, te darán otra gratis. Palabra de honor que este ha sido el trato. Bueno, pasemos ahora a los Estados Unidos, como llamábamos a esta prenda en el colegio. He de advertirte que estoy profundamente orgulloso del pantalón. Y extendió ante Raskolnikov unos pantalones grises de una frágil tela estival. Ni una mancha, ni un boquete, aunque usados, están nuevos. El chaleco hace juego con el pantalón como exige la moda. Bien mirado, debemos felicitarnos de que estas prendas no sean nuevas, pues así son más suaves, más flexibles. Ahora otra cosa, amigo Rodia. A mi juicio, para abrirse paso en el mundo hay que observar las exigencias de las estaciones. Si uno no pide espárragos en invierno, ahorra unos cuantos rublos. Y lo mismo pasa con la ropa. Estamos en pleno verano, por eso he comprado prendas estivales. Cuando llegue el otoño necesitarás ropa de más abrigo. Por lo tanto, habrás de dejar esta, que, por otra parte, estará hecha jirones. Bueno, adivina lo que han costado estas prendas. ¿Cuánto te parece? 2 rublos y 25 kopecks. Además, no lo olvides, en las mismas condiciones que la gorra, el año próximo te lo cambiarán gratuitamente. El trapero Fediaev no vende de otro modo. Dice que el que va a comprarle una vez no ha de volver jamás, pues lo que compra le dura toda la vida. Ahora vamos con las botas. ¿Qué te parecen? Ya se ve que están usadas, pero durarán todavía lo menos 2 meses. Están confeccionadas en el extranjero. Un secretario de la Embajada de Inglaterra se deshizo de ellas la semana pasada en el mercado. Solo las había llevado 6 días, pero necesitaba dinero. He dado por ellas 1,5 rublos. No son caras, ¿verdad? Pero ¿y si no le vienen bien?, preguntó Nastasia. No venirle bien estas botas. Entonces, ¿para qué me he llevado esto?, replicó Rasumikine, sacando del bolsillo una agujereada y sucia bota de Raskolnikov. He tomado mis precauciones. Las he medido con esta porquería. He procedido en todo concienzudamente. En cuanto a la ropa interior, me he entendido con la patrona. Ante todo, aquí tienes 3 camisas de algodón con el plastrón de moda. Bueno, ahora hagamos cuentas, 80 kopecks por la gorra, 2 rublos 25 por los pantalones y el chaleco, unos 50 por las botas, 5 por la ropa interior, me ha hecho un precio por todo, sin detallar, dan un total de 9 rublos y 55 kopecks. O sea que tengo que devolverte 45 kopecks. Y ya estás completamente equipado, querido Rodia, pues tu gabán no solo está en buen uso todavía, sino que conserva un sello de distinción. He aquí la ventaja de vestirse en charmar. En lo que concierne a los calcetines, tú mismo te los comprarás. Todavía nos quedan 25 buenos rublos. De Pachenka y de tu hospedaje no te has de preocupar, tienes un crédito ilimitado. Y ahora, querido, habrás de permitirnos que te mudemos la ropa interior. Esto es indispensable, pues en tu camisa puede cobijarse el microbio de la enfermedad. Déjame, le rechazó Raskolnikov. Seguía encerrado en una actitud sombría y había escuchado con repugnancia el alegre relato de su amigo.
Es preciso, amigo Rodia, insistió Rasumikine. No pretendas que haya gastado en balde las suelas de mis zapatos. Y tú, Nastasiuka, no te hagas la pudorosa y ven a ayudarme. Y, a pesar de la resistencia de Raskolnikov, consiguió mudarle la ropa. El enfermo dejó caer la cabeza en la almohada y guardó silencio durante más de 2 minutos. No quieren dejarme en paz, pensaba. Al fin, con la mirada fija en la pared, preguntó: ¿Con qué dinero has comprado todo eso? ¿Qué con qué dinero? Vaya una pregunta. Pues con el tuyo. Un empleado de una casa comercial de aquí ha venido a entregártelo hoy por orden de Bakruchine. Es tu madre quien te lo ha enviado. Tampoco de esto te acuerdas. Sí, ahora me acuerdo, repuso Raskolnikov tras un largo silencio de sombría meditación. Rasumikine le observó con una expresión de inquietud. En este momento se abrió la puerta y entró en la habitación un hombre alto y fornido. Su modo de presentarse evidenciaba que no era la primera vez que visitaba a Raskolnikov. Al fin tenemos aquí a Zosimov, exclamó Rasumikine. Zosimov era, como ya hemos dicho, alto y grueso. Tenía 27 años, una cara pálida, carnosa y cuidadosamente rasurada, y el cabello liso. Llevaba lentes y en uno de sus dedos, hinchados de grasa, un anillo de oro. Vestía un amplio, elegante y ligero abrigo y un pantalón de verano. Toda la ropa que llevaba tenía un sello de elegancia y era cómoda y de superior calidad. Su camisa era de una blancura irreprochable y la cadena de su reloj, gruesa y maciza. En sus maneras había cierta flemática lentitud y una desenvoltura que parecía afectada. Ejercía una tenaz vigilancia sobre sí mismo, pero su presunción hallaba a cada momento el modo de delatarse. Entre sus conocidos cundía la opinión de que era un hombre difícil de tratar, pero todos reconocían su capacidad como médico. «He pasado 2 veces por tu casa, querido Zosimo», exclamó Rasumikine. «Como ves, el enfermo ha vuelto en sí». ya lo veo», dijo Zosimov. Y preguntó a Raskolnikov, mirándole atentamente: «¿Cómo van esos ánimos?». Acto seguido se sentó en el diván, a los pies del enfermo, mejor dicho, se recostó cómodamente. «Continúa con su melancolía», dijo Rasumikine. «Hace un momento le ha faltado poco para echarse a llorar solo porque le hemos mudado la ropa interior. Me parece muy natural, si no tenía ganas de mudarse. La muda podía esperar, el pulso es completamente normal. Un poco de dolor de cabeza, Estoy bien, estoy perfectamente», repuso Raskolnikov, irritado. Al decir esto se había incorporado repentinamente con los ojos centelleantes. Pero pronto volvió a dejar caer la cabeza en la almohada, quedando de cara a la pared. Zosimov le observaba con mirada atenta. «Muy bien, la cosa va muy bien», dijo en tono negligente. «¿Ha comido algo hoy?». Rasumikine le explicó lo que había comido y le preguntó qué se le podía dar. «Eso tiene poca importancia. Té, sopa. Nada de setas ni de cohombros, por supuesto. Ni carnes fuertes». Cambió una mirada con Rasumikine y continuó. «Pero, como ya he dicho, eso tiene poca importancia. Nada de pociones, nada de medicamentos. Ya veremos si mañana. El caso es que hoy hubiéramos podido. En fin, lo importante es que todo va bien. Mañana por la tarde me lo llevaré a dar un paseo», dijo Rasumikine. «Iremos a los jardines Yusupov y luego al Palacio de Cristal. Mañana tal vez no convenga todavía. Aunque un paseo cortito. En fin, ya veremos. Lo que me contraría es que hoy estreno un nuevo alojamiento cerca de aquí y quisiera que estuviese con nosotros, aunque fuera echado en un diván». «¿Tú sí que vendrás, preguntó de improviso a Zosimov. «No lo olvides, tienes que venir». «Procuraré ir, pero hasta última hora me será imposible. ¿Has organizado una fiesta?».
No, simplemente una reunión íntima. Habrá arenques, vodka, té, un pastel. ¿Quién asistirá? Camaradas, gente joven, nuevas amistades en su mayoría. También estará un tío mío, ya viejo, que ha venido por asuntos de negocio a Petersburgo. Nos vemos una vez cada 5 años. ¿A qué se dedica? Ha pasado su vida vegetando como jefe de correos en una pequeña población. Tiene una modesta remuneración y ha cumplido ya los 65. No vale la pena hablar de él, aunque te aseguro que lo aprecio. También vendrá Porfirio Simonovich, juez de instrucción y antiguo alumno de la Escuela de Derecho. Creo que tú lo conoces. Es también pariente tuyo. Va, muy lejano. ¿Pero qué te pasa? Pareces disgustado. Serás capaz de no venir porque un día disputaste con él. Eso me importa muy poco. Mejor que mejor. También asistirán algunos estudiantes, un profesor, un funcionario, un músico, un oficial, Zamiotov. Zamiotov, te agradeceré que me digas lo que tú o él, indicó al enfermo con un movimiento de cabeza, tenéis que ver con ese Zamiotov. Ya salió aquello. Los principios. Tú estás sentado sobre tus principios como sobre muelles y no te atreves a hacer el menor movimiento. Mi principio es que todo depende del modo de ser del hombre. Lo demás me importa un comino. Y Zamiotov es un excelente muchacho. Pero no demasiado escrupuloso en cuanto a los medios para enriquecerse. Admitamos que sea así, eso a mí no me importa. ¿Qué importancia tiene?, exclamó Rasumikine con una especie de afectada indignación. ¿Acaso he alabado yo este rasgo suyo? Yo solo digo que es un buen hombre en su género. Además, si vamos a juzgar a los hombres aplicándoles las reglas generales, ¿cuántos quedarían verdaderamente puros? Apostaría cualquier cosa a que si se mostraran tan exigentes conmigo, resultaría que no valgo un bledo. Ni aunque te englobaran a ti con mi persona. No exageres, yo daría 2 bledos por ti. Pues a mí me parece que tú no vales más de 1. Bueno, continúo. Zamiotov no es todavía más que un muchacho y yo le tiro de las orejas. Siempre es mejor tirar que rechazar. Si rechazas a un hombre, no podrás obligarlo a enmendarse, y menos si se trata de un muchacho. Debemos ser muy comprensivos con estos mozalbetes. Pero vosotros, estúpidos progresistas, vivís en las nubes. Despreciáis a la gente y no veis que así os perjudicáis a vosotros mismos. Y te voy a decir una cosa, Zamiotov y yo tenemos entre manos un asunto que nos interesa a los dos por igual. Me gustaría saber qué asunto es ese. Se trata del pintor, de ese pintor de brocha gorda. Conseguiremos que lo pongan en libertad. No será difícil, porque el asunto está clarísimo. Nos bastará presionar un poco para que quede la cosa resuelta. No sé a qué pintor te refieres. No, es posible que no te haya hablado de esto. Se trata de la muerte de la vieja usurera. Hay un pintor mezclado en el suceso. Ya tenía noticias de ese asunto. Me enteré por los periódicos. Por eso solo me interesó hasta cierto punto. Bueno, explícame. También asesinaron a Lisbeth, dijo de pronto Nastasia dirigiéndose a Raskolnikov. Se había quedado en la habitación, apoyada en la pared, escuchando el diálogo. Lisbeth, murmuró Raskolnikov, con voz apenas perceptible. Sí, Lisbeth, la vendedora de ropas usadas. No la conocías. Venía a esta casa. Incluso arregló una de tus camisas. Raskolnikov se volvió hacia la pared. Escogió del empapelado, de un amarillo sucio, una de las numerosas florecillas aureoladas de rayitas oscuras que había en él y se dedicó a examinarla atentamente. Observó los pétalos. ¿Cuántos había? Y todos los trazos, hasta los menores dentículos de la corola. Sus miembros se entumecían, pero él no hacía el menor movimiento. Su mirada permanecía obstinadamente fija en la menuda flor.
Bueno, ¿qué me estabas diciendo de ese pintor?, preguntó Zosimov, interrumpiendo con viva impaciencia la palabrería de Nastasia, que suspiró y se detuvo. Que se sospecha que es el autor del asesinato, dijo Razumikine, acalorado. Hay cargos contra él. Sí, y, fundándose en ellos, se le ha detenido. Pero, en realidad, estos cargos no son tales cargos y esto es lo que pretendemos demostrar. La policía sigue ahora una falsa pista como la siguió al principio con, ¿cómo se llaman? Koch y Pestriakov. Por muy poco que le afecte a uno el asunto, uno no puede menos de sublevarse ante una investigación conducida tan torpemente. Es posible que Pestriakov pase dentro de un rato por mi casa. A propósito, Rodia, tú debes de estar enterado de todo esto, pues ocurrió antes de tu enfermedad, precisamente la víspera del día en que te desmayaste en la comisaría cuando se estaba hablando de ello. ¿Quieres que te diga una cosa, Razumikine?, dijo Zosimov. Te estoy observando desde hace un momento y veo que te alteras con una facilidad asombrosa. ¿Qué importa? Eso no cambia en nada la cuestión, exclamó Razumikine dando un puñetazo en la mesa. Lo más indignante de este asunto no son los errores de esa gente, uno puede equivocarse, las equivocaciones conducen a la verdad. Lo que me saca de mis casillas es que, aun equivocándose, se creen infalibles. Yo aprecio a Porfirio, pero ¿sabes lo que les desorientó al principio? Que la puerta estaba cerrada y cuando Koch y Pestriakov volvieron a subir con el portero, la encontraron abierta. Entonces dedujeron que Pestriakov y Koch eran los asesinos de la vieja. Así razonan. No te acalores. Tenían que detenerlos. De ese Koch tengo noticias. Al parecer, compraba a la vieja los objetos que no se desempeñaban. No es un sujeto recomendable. También compraba pagarés. Que el demonio se lo lleve. Lo que me pone fuera de mí es la rutina, la anticuada e innoble rutina de esa gente. Este era el momento de renunciar a los viejos procedimientos y seguir nuevos sistemas. Los datos psicológicos bastarían para darles una nueva pista. Pero ellos dicen, nos atenemos a los hechos. Sin embargo, los hechos no son lo único que interesa. El modo de interpretarlos influye en un 50% como mínimo en el éxito de las investigaciones. Y tú sabes interpretar los hechos. Lo que te puedo decir es que cuando uno tiene la íntima convicción de que podría ayudar al esclarecimiento de la verdad, le es imposible contenerse. ¿Conoces los detalles del suceso? Estoy esperando todavía la historia de ese pintor de paredes. Ah, sí, pues escucha. Al día siguiente del crimen, por la mañana, cuando la policía solo pensaba aún en Koch y Pestriakov, a pesar de que estos habían dado toda clase de explicaciones convincentes sobre sus pasos, he aquí que se produce un hecho inesperado. Un campesino llamado Dudkine, que tiene una taberna frente a la casa del crimen, se presentó en la comisaría y entrega un estuche que contiene un par de pendientes de oro. A continuación refiere la siguiente historia. Anteayer, un poco después de las 8 de la noche, hora que coincide con la del suceso, Mikolai, un pintor de oficio que frecuenta mi establecimiento, me trajo estos pendientes y me pidió que le prestara 2 rublos, dejándome la joya en prenda. ¿De dónde has sacado esto?, le pregunté. Él me contestó que se los había encontrado en la calle y yo no le hice más preguntas. Le di 1 rublo. Pensé que si yo no hacía la operación, se aprovecharía otro, que Mikolai se bebería el dinero de todas formas y que era preferible que la joya quedara en mis manos, pues estaba decidido a entregarla a la policía si me enteraba de que era un objeto robado, al venir alguien a reclamarla. Naturalmente, dijo Razumikine, esto era un cuento tártaro. Dudkine mentía descaradamente, pues le conozco y sé que cuando aceptó de Mikolai esos pendientes que valen 30 rublos no fue precisamente para entregarlos a la policía. Si lo hizo fue por miedo. Pero esto poco importa. Dejemos que Dudkine siga hablando.
Conozco a Mykolai Demetiev desde mi infancia, pues nació, como yo, en el distrito de Zaraisk, gobierno de Riazán. No es un alcohólico, pero le gusta beber a veces. Yo sabía que él estaba pintando unas habitaciones en la casa de enfrente con Mitri, que es paisano suyo. Apenas tuvo en sus manos el rublo, se bebió 2 vasitos, pagó, se echó el cambio al bolsillo y se fue. Mitri no estaba con él entonces. A la mañana siguiente me enteré de que Alena Ivanovna y su hermana Lisbeth habían sido asesinadas a hachazos. Las conocía y sabía que la vieja prestaba dinero sobre los objetos de valor. Por eso tuve ciertas sospechas acerca de estos pendientes. Entonces me dirigí a la casa y empecé a investigar con el mayor disimulo, como si no me importara la cosa. Lo primero que hice fue preguntar: ¿está Mykolai? Y Mitri me explicó que Mykolai no había ido al trabajo, que había vuelto a su casa bebido al amanecer, que había estado en ella no más de 10 minutos y que había vuelto a marcharse. Mitri no le había vuelto a ver y estaba terminando solo el trabajo. El departamento donde trabajaban los 2 pintores está en el 2º piso y da a la misma escalera que las habitaciones de las víctimas. Hechas estas averiguaciones y sin decir ni una palabra a nadie, reuní cuantos datos me fue posible acerca del asesinato y volví a mi casa sin que mis sospechas se hubieran desvanecido. A la mañana siguiente, o sea 2 después del crimen, continuó Dudkine, apareció Mykolai en mi establecimiento. Había bebido, pero no demasiado, de modo que podía comprender lo que se le decía. Se sentó en un banco sin pronunciar palabra. En aquel momento solo había en la taberna otro cliente, que dormía en un banco, y mis 2 muchachos. ¿Has visto a Mitri?, pregunté a Mykolai. No, no lo he visto, repuso. Entonces, ¿no has venido por aquí? No, no he venido desde anteayer. ¿Dónde has pasado esta noche? En las Arenas, en casa de los Kolomensky. Entonces le pregunté: ¿de dónde sacaste los pendientes que me trajiste anteanoche? Me los encontré en la acera, respondió con un tonillo sarcástico y sin mirarme. ¿Te has enterado de que aquella noche y a aquella hora ocurrió tal y tal cosa en la casa donde trabajabas? No, no sabía nada de eso. Había escuchado mis últimas palabras con los ojos muy abiertos. De pronto se pone blanco como la cal, coge su gorro, se levanta. Yo intento detenerle. Espera, Mykolai, ¿no quieres tomar nada? Y digo por señas a uno de mis muchachos que se sitúe en la puerta. Yo, entre tanto, salgo de detrás del mostrador, pero él adivina mis intenciones y se planta de un salto en la calle. Inmediatamente echa a correr y desaparece tras la primera esquina. Desde este momento, ya no me cupo duda de que era culpable. Lo mismo creo yo, dijo Zosimov. Espera, escucha el final. Naturalmente, la policía empezó a buscar a Mykolai por todas partes. Se detuvo a Dudkine y se registró su casa. En la vivienda de Mitri y en casa de los Kolomensky no quedó nada por mirar y revolver. Al fin, anteayer se detuvo a Mykolai en una posada próxima a la barrera. Al llegar a la posada, Mykolai se había quitado una cruz de plata que colgaba de su cuello y la había entregado al dueño de la posada para que se la cambiara por vodka. Se le dio la bebida. Unos minutos después, una campesina que volvía de ordeñar a las vacas vio en una cochera vecina, mirando por una rendija, a un hombre que evidentemente iba a ahorcarse. Habla colgado una cuerda del techo y, después de hacer un nudo corredizo en el otro extremo, se había subido a un montón de leña y se disponía a pasar la cabeza por el nudo corredizo. La mujer empezó a gritar con todas sus fuerzas y acudió gente. Vaya unos pasatiempos que te buscas. Llevadme a la comisaría. Allí lo contaré todo. Se atendió a su demanda y se le condujo a la comisaría correspondiente, que es la de nuestro barrio. Enseguida empezó el interrogatorio de rigor. ¿Quién es usted y qué edad tiene?
Tengo 22 años y soy, etc. Pregunta. Mientras trabajaba usted con Mitri en tal casa, ¿no vio a nadie en la escalera a tal hora? Respuesta. Subía y bajaba bastante gente, pero yo no me fijé en nadie. ¿Y no oyó usted ningún ruido? No oí nada de particular. ¿Sabía usted que tal día y a tal hora mataron y desvalijaron a la vieja del cuarto piso y a su hermana? No lo sabía en absoluto. Me lo dijo Atanasio Pavlovich anteayer en su taberna. ¿De dónde sacó los pendientes? Me los encontré en la calle. ¿Por qué no fue a trabajar al día siguiente con su compañero Mitri? Tenía ganas de divertirme. ¿A dónde fue? De un lado a otro. ¿Por qué huyó usted de la taberna de Dutchkine? Tenía miedo. ¿De qué? De que me condenaran. ¿Cómo explica usted ese temor si tenía la conciencia tranquila? Aunque parezca mentira, Zosimov, continuó Razumikine, se le hizo esta pregunta y con estas mismas palabras. Lo sé de buena fuente. ¿Qué te parece? Dime, ¿qué te parece? Las pruebas son abrumadoras. Yo no te hablo de las pruebas, sino de la pregunta que se le hizo, del concepto que tiene de su deber esa gente, esos policías. En fin, dejemos esto. Desde luego, presionaron al detenido de tal modo que acabó por declarar. No fue en la calle donde encontré los pendientes, sino en el piso donde trabajaba con Mitri. ¿Cómo se produjo el hallazgo? Lo voy a explicar. Mitri y yo estuvimos todo el día trabajando y, cuando nos íbamos a marchar, Mitri cogió un pincel empapado de pintura y me lo pasó por la cara. Después echó a correr escaleras abajo y yo fui tras él, bajando los escalones de 4 en 4 y lanzando juramentos. Cuando llegué a la entrada, tropecé con el portero y con unos señores que estaban con él y que no recuerdo cómo eran. El portero empezó a insultarme, el segundo portero hizo lo mismo, luego salió de la garita la mujer del primer portero y se sumó a los insultos. Finalmente, un caballero que en aquel momento entraba en la casa acompañado de una señora nos puso también de vuelta y media porque no los dejábamos pasar. Cogí a Mitri del pelo, lo derribé y empecé a atizarle. Él, aunque estaba debajo, consiguió también asirme por el pelo y noté que me devolvía los golpes. Pero todo era broma. Al fin, Mitri consiguió libertarse y echó a correr por la calle. Yo le perseguí, pero, al ver que no le podía alcanzar, volví al piso donde trabajábamos para poner en orden las cosas que habíamos dejado de cualquier modo. Mientras las arreglaba, esperaba a Mitri. Creía que volvería de un momento a otro. De pronto, en un rincón del vestíbulo, detrás de la puerta, piso una cosa. La recojo, quito el papel que la envuelve y veo un estuche, y en el estuche los pendientes. Detrás de la puerta. ¿Has dicho detrás de la puerta?, preguntó de súbito Raskolnikov, fijando en Razumikine una mirada llena de espanto. Seguidamente, haciendo un gran esfuerzo, se incorporó y apoyó el codo en el diván. Sí, ¿y qué? ¿Por qué te pones así? ¿Qué te ha pasado?, preguntó Razumikine levantándose de su asiento. No, nada, balbuceó Raskolnikov penosamente, dejando caer la cabeza en la almohada y volviéndose de nuevo hacia la pared. Hubo un momento de silencio. Debía de estar medio dormido, ¿verdad?, preguntó Razumikine, dirigiendo a Zosimov una mirada interrogadora. El doctor movió negativamente la cabeza. Bueno, dijo, continúa. ¿Qué ocurrió después? Después, pues ocurrió que, apenas vio los pendientes, se olvidó de su trabajo y de Mitri, cogió su gorro y corrió a la taberna de Dutchkine. Este le dio, como ya sabemos, un rublo, y Mikolai le mintió diciendo que se había encontrado los pendientes en la calle. Luego se fue a divertirse. En lo que concierne al crimen, mantiene sus primeras declaraciones, yo no sabía nada, insiste, no supe nada hasta 2 días después. ¿Y por qué se ocultó? Por miedo. ¿Por qué quería ahorcarse? Por temor. ¿Temor de qué?
de que me condenaran. Y esto es todo, terminó Rasumikine. ¿Qué conclusiones crees que han sacado? No sé qué decirte. Existe una sospecha, discutible tal vez pero fundada. No podían dejar en libertad a tu pintor de fachadas. Pero es que le atribuyen el asesinato. No les cabe la menor duda. Óyeme, no te acalores. Has de convenir que si el día y a la hora del crimen, unos pendientes que estaban en el arca de la víctima pasaron a manos de Nicolás, es natural que se le pregunte cómo se los procuró. Es un detalle importante para la instrucción del sumario. ¿Que cómo se los procuró?, exclamó Rasumikine. Pero es posible que tú, doctor en medicina y, por lo tanto, más obligado que nadie a estudiar la naturaleza humana, y que has podido profundizar en ella gracias a tu profesión, no hayas comprendido el carácter de Nicolás basándote en los datos que te he dado. Es posible que no estés convencido de que sus declaraciones en los interrogatorios que ha sufrido son la pura verdad. Los pendientes llegaron a sus manos exactamente como él ha dicho, pisó el estuche y lo recogió. Podrá decir la pura verdad, pero él mismo ha reconocido que mintió la primera vez. Oye, escúchame con atención. El portero, Koch, Pestriakov, el segundo portero, la mujer del primero, otra mujer que estaba en aquel momento en la portería con la portera, el consejero Krukov, que acababa de bajar de un coche y entraba en la casa con una dama cogida a su brazo. Todas estas personas, es decir, 8, afirman que Nicolás tiró a Mitri al suelo y lo mantuvo debajo de él, golpeándole, mientras Mitri cogía a su camarada por el pelo y le devolvía los golpes con creces. Están ante la puerta y dificultan el paso. Se les insulta desde todas partes, y ellos, como dos chiquillos, estas son las palabras de los testigos, gritan, disputan, lanzan carcajadas, se hacen guiños y se persiguen por la calle. Como verdaderos chiquillos, ¿comprendes? Ten en cuenta que arriba hay 2 cadáveres que todavía conservan calor en el cuerpo, sí, calor, no estaban todavía fríos cuando los encontraron. Supongamos que los autores del crimen son los 2 pintores, o que solo lo ha cometido Nicolás, y que han robado, forzando la cerradura del arca, o simplemente participado en el robo. Ahora, admitido esto, permíteme una pregunta. ¿Se puede concebir la indiferencia, la tranquilidad de espíritu que demuestran esos gritos, esas risas, esa riña infantil en personas que acaban de cometer un crimen y están ante la misma casa en que lo han cometido? ¿Es esta conducta compatible con el hacha, la sangre, la astucia criminal y la prudencia que forzosamente han de acompañar a semejante acto? 5 o 10 minutos después de haber cometido el asesinato, no puede haber transcurrido más tiempo, ya que los cuerpos no se han enfriado todavía, salen del piso, dejando la puerta abierta y, aun sabiendo que sube gente a casa de la vieja, se ponen a juguetear ante la puerta de la casa, en vez de huir a toda prisa, y ríen y llaman la atención de la gente, cosa que confirman 8 testigos. ¡Qué absurdo! Sin duda, todo esto es extraño, incluso parece imposible, pero... No hay pero que valga. Yo reconozco que el hecho de que se encontraran los pendientes en manos de Nicolás poco después de cometerse el crimen constituye un grave cargo contra él. Sin embargo, este hecho queda explicado de un modo plausible en las declaraciones del acusado y, por lo tanto, es discutible. Además, hay que tener en cuenta los hechos que son favorables a Nicolás, y más aún cuando se da el caso de que estos hechos están fuera de duda. ¿Tú qué crees? Dado el carácter de nuestra jurisprudencia, ¿son capaces los jueces de considerar que un hecho fundado únicamente en una imposibilidad psicológica, en un estado de alma, por decirlo así, puede aceptarse como indiscutible y suficiente para destruir todos los cargos materiales, sean cuales fueren? No, no lo admitirán jamás. Han encontrado el estuche en sus manos y él quería ahorcarse, cosa que, a su juicio, no habría ocurrido si él no se hubiera sentido culpable. Esta es la cuestión fundamental, esto es lo que me indigna, ¿comprendes? Sí, ya veo que estás indignado. Pero oye, tengo que hacerte una pregunta.
Hay pruebas de que esos pendientes se sacaron del arca de la vieja. Sí, repuso Rasumikine frunciendo las cejas. Koz reconoció la joya y dijo quién la había empeñado. Esta persona confirmó que los pendientes le pertenecían. Lamentable. Otra pregunta. Nadie vio a Nicolás mientras Koch y Pestriakov subían al cuarto piso, con lo que quedaría probada la coartada. Desgraciadamente, nadie lo vio, repuso Rasumikine, malhumorado. Ni siquiera Koch y Pestriakov los vieron al subir. Claro que su testimonio no valdría ya gran cosa. Vimos, dicen, que el piso estaba abierto y nos pareció que trabajaban en él, pero no prestamos atención a este detalle y no podríamos decir si los pintores estaban o no allí en aquel momento. Así, la inculpabilidad de Nicolás descansa enteramente en las risas y en los golpes que cambió con su camarada. En fin, admitamos que esto constituye una prueba importante en su favor. Pero dime, ¿cómo puedes explicar el proceso del hallazgo de los pendientes si admites que el acusado dice la verdad, o sea que los encontró en el departamento donde trabajaba? ¿Que cómo puedo explicarlo? Del modo más sencillo. La cosa está perfectamente clara. Por lo menos, el camino que hay que seguir para llegar a la verdad se nos muestra con toda claridad, y es precisamente esa joya la que lo indica. Los pendientes se le cayeron al verdadero culpable. Este estaba arriba, en el piso de la vieja, mientras Koch y Pestriakov llamaban a la puerta. Koch cometió la tontería de bajar a la entrada poco después que su compañero. Entonces el asesino sale del piso y empieza a bajar la escalera, ya que no tiene otro camino para huir. A fin de no encontrarse con el portero, Koch y Pestriakov ha de esconderse en el piso vacío que Nicolás y Mitri acaban de abandonar. Permanece oculto detrás de la puerta mientras los otros suben al piso de las víctimas, y, cuando el ruido de los pasos se aleja, sale de su escondite y baja tranquilamente. Es el momento en que Mitri y Nicolás echan a correr por la calle. Todos los que estaban ante la puerta se han dispersado. Tal vez alguien le viera, pero nadie se fijó en él. Entraba y salía tanta gente por aquella puerta. El estuche se le cayó del bolsillo cuando estaba oculto detrás de la puerta, y él no lo advirtió porque tenía otras muchas cosas en que pensar en aquel momento. Que el estuche estuviera allí demuestra que el asesino se escondió en el piso vacío. He aquí explicado todo el misterio. Ingenioso, amigo Rasumikine, diabólicamente ingenioso, incluso demasiado ingenioso. ¿Por qué demasiado? Porque todo es tan perfecto, porque los detalles están tan bien trabados que uno cree hallarse ante una obra teatral. Rasumikine abrió la boca para protestar, pero en este momento se abrió la puerta, y los jóvenes vieron aparecer a un visitante al que ninguno de ellos conocía. Era un caballero de cierta edad, movimientos pausados y fisonomía reservada y severa. Se detuvo en el umbral y paseó a su alrededor una mirada de sorpresa que no trataba de disimular y que resultaba un tanto descortés. ¿Dónde me he metido?, parecía preguntarse. Observaba la habitación, estrecha y baja de techo como un camarote, con un gesto de desconfianza y una especie de afectado terror. Su mirada conservó su expresión de asombro al fijarse en Raskolnikov, que seguía echado en el mísero diván, vestido con ropas no menos miserables, y que le miraba como los demás. Después el visitante observó atentamente la barba inculta, los cabellos enmarañados y toda la desaliñada figura de Rasumikine, que, a su vez y sin moverse de su sitio, le miraba con una curiosidad impertinente. Durante más de un minuto reinó en la estancia un penoso silencio, pero al fin, como es lógico, la cosa cambió. Comprendiendo sin duda, pues ello saltaba a la vista que su arrogancia no imponía a nadie en aquella especie de camarote de transatlántico, el caballero se dignó humanizarse un poco y se dirigió a Zosimov cortésmente pero con cierta rigidez. Busco a Rodion Romanovich Raskolnikov, estudiante o ex estudiante, dijo, articulando las palabras sílaba a sílaba.
Zosimov inició un lento ademán, sin duda para responder, pero Razumikine, aunque la pregunta no iba dirigida a él, se anticipó. Ahí lo tiene usted, en el diván, dijo. ¿Y usted qué desea? La naturalidad con que estas palabras fueron pronunciadas pareció ablandar al presuntuoso caballero, que incluso se volvió hacia Razumikine. Pero enseguida se contuvo y, con un rápido movimiento, fijó de nuevo la mirada en Zosimov. Ahí tiene usted a Raskolnikov, repuso el doctor, indicando al enfermo con un movimiento de cabeza. Después lanzó un gran bostezo y, seguidamente y con gran lentitud, sacó del bolsillo de su chaleco un enorme reloj de oro, que consultó y volvió a guardarse con la misma calma. Raskolnikov, que en aquel momento estaba echado boca arriba, no quitaba ojo al recién llegado y seguía encerrado en su silencio. Ahora se veía su semblante, pues ya no contemplaba la florecilla del empapelado. Estaba pálido y en su expresión se leía un extraordinario sufrimiento. Era como si el enfermo acabara de salir de una operación o de experimentar terribles torturas. Sin embargo, el visitante desconocido le inspiraba un interés creciente, que primero fue sorpresa, enseguida desconfianza y finalmente temor. Cuando Zosimov dijo, ahí tiene usted a Raskolnikov, este se levantó con un movimiento tan repentino, que tuvo algo de salto, y manifestó con voz débil y entrecortada pero agresiva. Sí, yo soy Raskolnikov. ¿Qué desea usted? El visitante le observó atentamente y repuso, en un tono lleno de dignidad. Soy Piotr Petrovich Lujine. Tengo motivos para creer que mi nombre no le será enteramente desconocido. Pero Raskolnikov, que esperaba otra cosa, se limitó a mirar a su interlocutor con gesto pensativo y estúpido, sin contestarle y como si aquella fuera la primera vez que oía semejante nombre. «Es posible que todavía no le hayan hablado de mí», exclamó Piotr Petrovich, un tanto desconcertado. Por toda respuesta, Raskolnikov se dejó caer poco a poco sobre la almohada. Enlazó sus manos debajo de la nuca y fijó su mirada en el techo. Lujine dio ciertas muestras de inquietud. Zosimov y Razumikine le observaban con una curiosidad creciente que acabó de desconcertarle. Yo creía, yo suponía, balbuceó, que una carta que se cursó hace 10 días, tal vez 15. Pero oiga, ¿por qué se queda en la puerta?, le interrumpió Razumikine. Si tiene usted algo que decir, entre y siéntese. Nastasia y usted no caben en el umbral. Nastasiuka, apártate y deja pasar al señor. Entre. Aquí tiene una silla, pase por aquí. Echó atrás su silla de modo que entre sus rodillas y la mesa quedó un estrecho pasillo, y, en una postura bastante incómoda, esperó a que pasara el visitante. Lujine comprendió que no podía rehusar y llegó, no sin dificultad, al asiento que se le ofrecía. Cuando estuvo sentado, fijó en Razumikine una mirada llena de inquietud. «No esté usted violento», dijo este levantando la voz. «Hace 5 días que Rodia está enfermo. Durante 3 ha estado delirando. Hoy ha recobrado el conocimiento y ha comido con apetito. Aquí tiene usted a su médico que lo acaba de reconocer. Yo soy un camarada suyo, un ex estudiante como él, y ahora hago el papel de enfermero. Por lo tanto, no haga caso de nosotros, siga usted conversando con él como si no estuviéramos». «Muy agradecido, pero ¿no le parece a usted», se dirigía a Zosimov, «que mi conversación y mi presencia pueden fatigar al enfermo?» «No», repuso Zosimov, «por el contrario, su charla le distraerá». Y volvió a lanzar un bostezo. «Oh, hace ya bastante tiempo que ha vuelto en sí, esta mañana», dijo Razumikine, cuya familiaridad respiraba tanta franqueza y simpatía, que Piotr Petrovich empezó a sentirse menos cohibido. Además, hay que tener presente que el impertinente y desarrapado joven se había presentado como estudiante. «Su madre», comenzó a decir Lujine. Razumikine lanzó un ruidoso gruñido. Lujine le miró con gesto interrogante.
No, no es nada. Continúe. Su madre empezó a escribirle antes de que yo me pusiera en camino. Ya en Petersburgo, he retrasado adrede unos cuantos días mi visita para asegurarme de que usted estaría al corriente de todo. Y ahora veo, con la natural sorpresa. Ya estoy enterado, replicó de súbito Raskolnikov, cuyo semblante expresaba viva irritación. Es usted el novio. ¿Verdad? Bien, pues ya ve que lo sé. Piotr Petrovich se sintió profundamente herido por la aspereza de Raskolnikov, pero no lo dejó entrever. Se preguntaba a qué obedecía aquella actitud. Hubo una pausa que duró no menos de un minuto. Raskolnikov, que para contestarle se había vuelto ligeramente hacia él, empezó de súbito a examinarlo fijamente, con cierta curiosidad, como si no hubiese tenido todavía tiempo de verle o como si de pronto hubiese descubierto en él algo que le llamara la atención. Incluso se incorporó en el diván para poder observarlo mejor. Sin duda, el aspecto de Piotr Petrovich tenía un algo que justificaba el calificativo de novio que acababa de aplicársele tan gentilmente. Desde luego, se veía claramente, e incluso demasiado, que Piotr Petrovich había aprovechado los días que llevaba en la capital para embellecerse, en previsión de la llegada de su novia, cosa tan inocente como natural. La satisfacción, acaso algo excesiva, que experimentaba ante su feliz transformación podía perdonársele en atención a las circunstancias. El traje del señor Lujine acababa de salir de la sastrería. Su elegancia era perfecta, y solo en un punto permitía la crítica, el de ser demasiado nuevo. Todo en su indumentaria se ajustaba al plan establecido, desde el elegante y flamante sombrero, al que él prodigaba toda suerte de cuidados y tenía entre sus manos con 1000 precauciones, hasta los maravillosos guantes de color lila que no llevaba puestos, sino que se contentaba con tenerlos en la mano. En su vestimenta predominaban los tonos suaves y claros. Llevaba una ligera y coquetona americana habanera, pantalones claros, un chaleco del mismo color, una fina camisa recién salida de la tienda y una encantadora y pequeña corbata de batista con listas de color de rosa. Lo más asombroso era que esta elegancia le sentaba perfectamente. Su fisonomía, fresca e incluso hermosa, no representaba los 45 años que ya habían pasado por ella. La encuadraban 2 negras patillas que se extendían elegantemente a ambos lados del mentón, rasurado cuidadosamente y de una blancura deslumbrante. Su cabello se mantenía casi enteramente libre de canas, y un hábil peluquero había conseguido rizarlo sin darle, como suele ocurrir en estos casos, el ridículo aspecto de una cabeza de marido alemán. Lo que pudiera haber de desagradable y antipático en aquella fisonomía grave y hermosa no estaba en el exterior. Después de haber examinado a Lujine con impertinencia, Raskolnikov sonrió amargamente, dejó caer la cabeza sobre la almohada y continuó contemplando el techo. Pero el señor Lujine parecía haber decidido tener paciencia y fingía no advertir las rarezas de Raskolnikov. Lamento profundamente encontrarle en este estado, dijo para reanudar la conversación. Si lo hubiese sabido, habría venido antes a verle. Pero usted no puede imaginarse las cosas que tengo que hacer. Además, he de intervenir en un debate importante del Senado. Y no hablemos de esas ocupaciones cuya índole puede usted deducir, espero a su familia, es decir, a su madre y a su hermana, de un momento a otro. Raskolnikov hizo un movimiento y pareció que iba a decir algo. Su semblante dejó entrever cierta agitación. Piotr Petrovich se detuvo y esperó un momento, pero, viendo que Raskolnikov no desplegaba los labios, continuó. Sí, las espero de un momento a otro. Ya les he encontrado un alojamiento provisional. ¿Dónde?, preguntó Raskolnikov con voz débil. Cerca de aquí, en el edificio Bakaleev. Eso está en el Boulevard Vosnesensky, interrumpió Razumikine. El comerciante Yuchine alquila 2 pisos amueblados.
Yo he ido a verlos. Sí, son departamentos amueblados. Fin. Gracias por ver, Wolfie el Curioso. No olvides suscribirte y seguirnos para más contenido.